Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenida. El evangelio que meditamos hoy es Lucas 20, del 27 al 38. Escuchamos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el séptimo tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús le dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es clave ese final de ese texto, pues para Él todos viven. La resurrección es uno de los temas centrales de nuestra fe, un dogma de fe. Creer en Dios es creer en la resurrección. Y decir resurrección es decir vida, es decir que Dios apuesta por la vida, Dios no apuesta por la muerte. La muerte es el paso hacia la resurrección. Que la muerte es una realidad eminente en nuestra vida, por supuesto que sí, no podemos evitar eso. La muerte es parte de nuestra vida. Usted va a morir, yo voy a morir. Esa es una realidad que no la podemos evitar. Hay veces nos frustramos ante la vida y empezamos a ver cómo camina y nos sentimos como desilusionados y frustrados y decir: caramba, ¿cómo ha corrido la vida? Caramba, ¿cómo me lleva el tiempo? Esa es una realidad. No podemos parar la vida. Eso es lo bonito. Ahí es donde descubrimos cómo Dios es un Dios de vida. La vida no se puede parar. La vida camina. La clave no está en dejarnos, diríamos, amedrentar por el camino de la vida. No, la clave está en saber vivir la vida, en saber abrirle el corazón a la vida, en saber disgustar eso que el Señor nos regaló y apostar por la vida como la apostó Dios. Si uno le abre el corazón a Dios, si tú le abres tu vida al Señor, si tú dejas que el Señor atrape tu vida y sos fiel a esa vida, Dios mantiene siempre esa vida en esta vida y en la eternidad. Por lo cual no nos asuste el caminar de la vida, sino sepamos vivir. Hay un escritor que decía que el que sabe vivir, sabe morir. ¿Y cómo uno le abre esa vida al Señor? Bueno, la primera lectura de este día es muy bonita. Como el rey, es del libro de los Macabeos, el rey ha mandado asesinar a 4 hermanos. Y la apuesta del rey es que estos 4 hermanos tienen que renunciar a sus principios de fe. Ellos eran unas personas muy fieles a la tradición. Y el rey les ha insistido que tienen que comer carne de cerdo. Y los 4 son capaces de morir por no traicionar esa palabra que le han dicho a Dios. El último de los hermanos le va a decir esto al rey, que vale la pena tenerlo presente. Así dice el último hermano, dice, el que lo van a matar, dice: vale la pena morir en manos de los hombres cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. ¿Qué está queriendo decir ese hermano? No vamos a ser infieles a Dios. Vamos a tratar de mantenernos fieles al Señor, porque sabemos que esa fidelidad a Dios, ahora Dios nos la premia resucitando nuestra vida. Es decir, Dios no deja una vida en el vacío. Aquella vida que Dios amó, aquella vida que Dios la regaló,
aquella vida que Dios ha visto con esos ojos de misericordia, aquella vida que donde él sabe que esa vida ha apostado por él, Dios no la deja en el abandono, Dios la resucita, porque Dios es fiel. Decir resurrección es hablar de esa fidelidad de Dios a favor de la vida, no a favor de la muerte. Recordemos al Hijo de Dios, recordemos al Señor. Si hay algo que es hermoso ver es cómo el Señor se mantuvo fiel a Dios. Él su vida siempre la puso en Dios y nunca negoció su palabra, su mensaje, su misión, aunque eso le costó la muerte. Él fue capaz de supeditar su vida por ser fiel a Dios. Por eso Dios lo resucitó. La fidelidad a Dios nos regala también ese camino al Señor. Es más, es muy bonito porque al final le dice ese hijo, este último joven, le dice al rey, tú en cambio no resucitarás para la vida. ¿Por qué le dice eso al rey? Porque el rey ha sido malo, porque su corazón destruye la vida, porque no ama la vida, porque es injusto. Así es, los que son injustos, los malos, los perversos de corazón, aquellos que no le abren el corazón a Dios, no resucitarán para la vida. La resurrección es un don, es una gracia. La resurrección es un regalo que Dios nos dio, sí, pero es una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Cuidar, proteger, amar, defender la vida. Apostar para que la vida se haga presente en el mundo. Apostar por tu vida, amando, cuidando y protegiendo tu vida, y apostar y cuidar y proteger la vida de los demás. Donde se defienda, donde se cuide, donde se proteja la vida, ahí hay resurrección. Ahí está Dios. Por eso Jesús va a decir muy claro, Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Miren que hay algo que también, para cerrar esta reflexión, me gustó. Y Jesús dice algo que es muy importante. Dice, cuando le están diciendo de que los 7 hombres se casaron, etcétera, etcétera, le dice, y cuando al final dice, cuando se casen, dice, cuando resuciten, ¿de quién será el esposo? De los 7 estuvieron casados. Y les dice, pues no se casarán. Y aquí está la frase que me gusta. Porque serán como ángeles de Dios, como hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Los que sean dignos de la resurrección, dice, serán como ángeles de Dios. ¿Qué quiere decir con eso el Señor? Que el misterio de la resurrección es algo que es inabarcable a nuestro conocimiento. No es como la realidad nuestra. No se trata de casarse y hacer una vida como la que se está haciendo ahora. No, el misterio de la resurrección es de Dios. Por lo cual nosotros nos toca creer. Cuando aparezca, y si somos dignos de esa, ahí descubriremos ese misterio de la resurrección. Ese ser ángeles de Dios. Ahí descubriremos esa plenitud de hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la tarea? Ser fiel aquí en la tierra. Abrirle el corazón a Dios. Vivir en esa fidelidad de Dios. Lo demás ya vendrá por añadidura. Porque los que son fieles a Dios, Dios será fiel a ellos. Que el Señor te bendiga. Que te conceda un hermoso día. Si esta reflexión sirve para evangelizar, compártela. También te invito a que te suscribas al canal de YouTube del Ministerio Buena Nueva. Nos encontramos en otro momento.